Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí presentes. Es un gran gusto contarles sobre este libro. Mi nombre es Marina Luis y presentar este libro es presentarnos, es presentarlos a Tomás San Miguel, a Alberto Trimboli, a Julio Moscón, a Leonardo Leison. Hoy, no en este encuentro, pero sí seguramente en otros, también Marisa Chamizo, Luján Iguale, que andaba por allí, gracias Luján por quedarte como 1000 horas, a Osvaldo Delgado, a Alejandro Daumas, de quien vamos a hablar más tarde, y a quien les habla Marisa. Este libro, solo breve antes de dejarlo y soltarlo para que mis compañeros también digan algo de él, contarles muy brevemente que tiene como antecedente un curso anual en el hospital público. Hace muchos años yo caí en el hospital público, en la universidad pública, en el hospital donde ejerzo mi práctica, y ese curso, intentando justamente con mis compañeros y el equipo de coordino, y es volver a interrogar, a ubicar conceptos fundamentales que en el fragor de la práctica pueden quedar incluso a veces hasta con desorientación, ¿no? Y mucho más en el ejercicio de lo que a diario, ¿no? Nos vemos tomados también por aspectos de la institución que pesan, que agobian. Entonces, volver a la transferencia consideramos imprescindible, y ese curso anual entonces, y lo que para mí representa cada vez que la enseñanza y algo de la transmisión que pasa en la enseñanza se pone en ejercicio, no es sin la transferencia de cada uno de los invitados que han estado y que hoy están aquí presentes. Entonces ese curso formó parte de lo que posteriormente muchos de ellos, aquí están algunos, aceptaron con lo que se produjo, con lo que tenían por decir y lo que se produjo ante el auditorio allí presente, es decir, que se armó otro texto y aceptaron formar parte de esta compilación. Entonces, el ejercicio de una práctica en el ámbito público para mí de tantos años no es sin otros. No es sin otros que enseñan, no es sin otros que acompañan, que orientan, que iluminan cuando el atolladero está bien complicado. Es decir, que no es sin una transferencia de trabajo. Una cosa más, varias de las que anoté aquí, pero voy a decir muy poquitito, y es recordando hace unos días la conferencia de Lovaina de Lacan, que ubica muy directo, muy claro, hablando sobre transferencia. La transferencia es el amor, dice allí Lacan. Y en esto sigo a Freud, agrega: entiendo, dice también, que el amor puede llevar lejos. Y nosotros respondemos efectivamente, damos cuenta que en la clínica, y cuando nos animamos y aceptamos sostener ese lugar que nos tiene reservado la transferencia, se puede llegar lejos, pero agregamos otras referencias, o agrego yo otra referencia del mismo Lacan, incluso años posteriores o con anterioridad, ubicado en Freud, y ese puede llegar tan lejos como cada uno es feliz de vivir, se puede llegar tan lejos en ese tránsito como cada quien decide, o más bien compone algún arreglo para mejorar su lugar en la vida, para disminuir el sufrimiento que porta. De modo que efectivamente volvemos a apostar al amor, a renovar y actualizar e interrogar, es decir, someter a la prueba de su vigencia, la transferencia,
y que no quede como un concepto arcaico o que una vez fue, ¿no?, en ese acontecimiento freudiano, sino volverlo a jugar cada vez en el tiempo y en la clínica que nos toca. Por último, mencionar, esto no lo consensué con mis compañeros aquí en la mesa, pero como nosotros nos situamos en la clínica de nuestro tiempo, en la época, de todos modos, como compiladora me siento como con cierta autorización para mencionarlo, y diría que este libro es producto de un poliamor. Sí, y que es un término, ¿no?, que tiene cierta connotación a veces hasta superflua, ¿no?, por los tiempos que corren, con cierto tono también non santo, que tampoco está tan mal, pero sin embargo lo que me parece a considerar es que pueden sumarse otros. Pueden sumarse, de hecho, todos los que estamos aquí seguramente, ¿no?, estamos o incluidos o en aras de incluirnos, solo con una condición. Y esa condición, si podemos decirlo en estos términos, es estar dispuestos a enredarse los pies. Es decir, para subirse entonces a ese terreno, para animarse a jugar en la transferencia, es necesario, como dice Galeano, que yo lo cité 2 veces, porque esta semana casé el libro de los abrazos, y entonces encontré otro fragmento del poeta que siempre ilumina, ¿no?, nos lleva bien la delantera. Entonces ahí casi como un recordatorio, digo, para los que nos animamos, y cada uno de nosotros, a sostener y tolerar los embates en la transferencia. No es solamente, no es siempre un lugar plácido, no es siempre un lugar cómodo, ¿no? Entonces Galeano decía sobre el amor, tengo acá solamente pedacitos, dice: el amor es una enfermedad de las más jodidas y contagiosas que hay. Se puede provocar, pero no se puede impedir. Entonces esa condición, que casi como recordatorio en realidad, es estar dispuesto, como decía, a enredarse los pies. ¿Y por qué? Porque subidos a ese patio, juntos, ¿no?, analizante, analista, toca, si nos dejamos tomar, toca el corazón del analizante o de quien llega ahí con su sufrimiento para abrir los testigos. Pero también toca o nos toca la posición o el corazón mismo de la posición del analista para implicarse en la práctica, y cada vez en realidad que en soledad jugamos ahí y arriesgamos nuestra palabra y jugamos el acto en la transferencia. Por eso agradezco, porque eso que uno juega muchas veces casi lo único que queda es afirmarse al banquito del hospital, a la pequeña silla que uno tiene, al sillón, en algún consultorio si es más cómodo, ante situaciones y ante encrucijadas de los embates mismos de la transferencia y lo que ahí se va a producir. Entonces a eso me refiero, y es una emoción agradecida, y se los digo aquí presentes y a los que seguramente allá están también, porque para sostener ese trayecto y cada vez jugado en la transferencia se requieren otros, y se requiere este poliamor. Entonces gracias por el poliamor dedicado a la práctica del psicoanálisis. No quería empezar, pero me hiciste entusiasmar con lo del poliamor, resulta que era para la práctica del psicoanálisis. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Otra vez. Bueno, me toca empezar. Empiezo por la tapa.
La tapa es un cuadro de Dalí, de Salvador Dalí, titulado Cabeza Rafaelesca Estallando. Es uno de los cuadros de Dalí, si no entiendo mal, que están hechos según la estética que Dalí inventa a partir del cuerno de rinoceronte. Dalí se copa con los cuernos de rinoceronte y empieza a ver cuernos de rinoceronte en un montón de cosas, por ejemplo en la encajera de Vermeer y en otros cuadros, y encuentra que hay un movimiento que tiene que ver con eso y lo empieza a armar cuadros a partir de eso, ¿no? Dalí estaba loco, además. ¿Se acuerdan que Dalí decía que la única diferencia entre un loco y yo es que yo no estoy loco? Eso decía Dalí. Y me parece interesante que la tapa del libro sea una cabeza estallando. Estallando y estallando. O sea, porque la cuestión de la transferencia me parece que es lo que debería, por lo menos, estallarnos la cabeza. O sea, hacernos preguntar lo que se pregunta Marina Luis en una de las primeras páginas: ¿cuál es su lugar en la clínica hoy? De la transferencia. Pregunta obvia, ¿o no? Por ahí no es tan obvia, por ahí hay que hacerla, por ahí hay que volver a hacerla. Una pregunta que no podría obviarse, porque me parece que olvidarse o dar por sabido qué es la transferencia y qué es la transferencia en la clínica hoy, además, cómo la volvemos a interrogar, cómo la volvemos a pensar, bueno, es algo que debería hacernos estallar la cabeza. Otra cosa es que me parece que es un libro, bueno, dos cosas que quisiera destacar. Primero, que me di cuenta leyéndolo, aunque sea un poco rápido porque el libro llegó un poco tarde, pero bueno, no por razones ajenas a la buena voluntad de Marina, pero bueno, hubo que leerlo un poquito rápido, pero tiene sus ventajas eso, porque al leerlo rápido me di cuenta que es un libro hecho de conversaciones, que son exposiciones, hay exposiciones, pero básicamente está lleno, y por suerte se conserva ese tono coloquial, por un lado, porque muchas clases evidentemente están desgrabadas y apenas corregidas, porque por la mía me di cuenta que tendría que haberla corregido bastante más, pero bueno, salió así. Pero quiero decir que está conservado el tono coloquial y además las intervenciones de los demás que están ahí, y me parece que eso le da un tono muy interesante al libro, ¿no? de intercambio, de interrupción, de preguntas, de ¿cómo es esto? ¿Qué estás diciendo? Y que además eso marca otra cosa, y es que, como dijo Marina, este es un curso, o está a partir de un curso dictado en un hospital público, en el cual el lugar del psicoanálisis se intenta sostener. Hoy hablábamos en este salón hace unas horas de la ética en los dispositivos, ¿no? Y en los dispositivos especialmente, justamente en los lugares públicos, de la salud pública, donde los psicoanalistas vamos a molestar y a molestarnos y a interrogar y a interrogarnos. Pero me parece que la idea de este libro también tiene mucho que ver con esto de, bueno, ¿cómo se hace para sostener, para mantener, para persistir sin rigidizarse en este tipo de dispositivos, en un hospital? Y así el libro va desgranando toda una serie de cuestiones, no quiero extenderme mucho, pero una breve lista, que son todos los tópicos que hacen, me parece, a la cuestión de la transferencia. Por ejemplo, el amor, la sugestión y el poder. Si la transferencia es con el amor o por el amor. Si responder a la demanda equivale a satisfacerla o si son cosas distintas. Si la interpretación es de la transferencia o en transferencia. Si qué función tienen ahí la presencia y el deseo del analista. ¿Qué pasa con la contratransferencia, definida por Lacan como la suma de prejuicios y errores de un analista? ¿Qué pasa con la transferencia en dispositivos, entre comillas o doble comillas, no convencionales? Por ejemplo, tratamientos de
las mal llamadas adicciones o abusos de sustancias, etcétera, donde me parece que hay otra cosa que aparece en este libro, que es una idea que yo vengo pensando mucho, que es que la transferencia arma el dispositivo analítico, que es por la transferencia, que por quien la sostiene y por quien la propone y por quien la lee, que el dispositivo analítico puede armarse en cualquier parte. O sea, en cualquier parte me refiero a los escenarios geográficos de eso. Y culmina el libro, después de pasar por varias otras cosas, con los tiempos de la transferencia, y una cosa que me parece muy linda, que es esto de que hay que perder el tiempo, o hay tiempo que perder. Me parece que si la vida está en los detalles, y eso me parece que es así, los detalles no tienen que ver tanto con la minucia o con lo fragmentario, sino con que los detalles están espaciados. Hay un detalle y después viene otro, pero no inmediatamente. Que los detalles son discontinuos, que los detalles son discretos, que los detalles son caídos. Que me parece que el problema a veces con las cosas tipo Facebook o las redes sociales o eso, no es tanto la fragmentariedad, sino que viene una cosa detrás de otra, y se sabe que enseguida viene otra, y que viene otra, y que viene otra, y ahí no hay tiempo. Pero no hay tiempo en el sentido de que no hay esa escansión. Me parece muy interesante que el libro hable de la transferencia en sus tiempos. Bueno, seguimos. Leo dijo algunas de las cosas que quería decir en relación al hospital. Sobre todo con Leo tenemos una especie de acuerdo, de no sé qué, de pacto, de cuando nos invitan a los hospitales vamos, ¿no? Siempre que podamos. Y el libro tiene eso que para mí es un detalle muy valioso. El libro sostiene con dignidad una especie de conversación, ¿no? entre diferentes enfoques, diferentes posturas, diferentes autores, diferentes prácticas, y se nota que esa conversación es en el hospital. Y me parece que, bueno, ahora se me cruza que cuando yo era residente, hace 1000 años más o menos, con los residentes teníamos una especie de comentario así bien de la segregación, que era, se le nota si tiene hospital o no. Venían invitados, gente importantísima, con mucha paciencia básicamente, hablábamos hasta Lanús, y teníamos como esa cosita racista de no tiene hospital, tiene hospital, no tiene hospital, tiene hospital. El libro se le nota, al libro se le nota el hospital, y eso a mí me sigue gustando. Es una conversación fresca sin dejar de ser rigurosa, ¿no? Fue muy raro corregir el material que me mandaron, porque trataba de no sacarle esa frescura, y hoy anoche cuando leí lo que escribí, reescribí, lo que dije, me parecía que había que corregir todo, no una partecita, pero me parece que esas ansias, incluso los modismos, pará, ¿no? Hay un momento que decimos, no, pará, pero vos qué pensás, pero ¿por qué lo decís? Y eso quedó, y me parece que es un libro abierto que entonces da la posibilidad de seguir pensando. Me gusta eso, en este momento de mi formación es lo que más me gusta, que un libro me invite a pensar, ¿no? Entonces nos ocupamos en esos encuentros que Marina nos invitó a la cuestión de la transferencia, y se demostró en acto la transferencia, me parece, y el libro transmite eso. A lo largo de esta publicación se encuentra la transferencia anudada o articulada a un montón de cosas
presencia del analista, interpretación, construcción, acto analítico, deseo del analista, cuerpo del analista, discurso analítico, el estatuto ético del discurso analítico, la singularidad de los tratamientos, la ley de salud mental, transferencias varias, ¿no? Como un concepto que se abre y que nos permite pensar muchas prácticas, muchos dispositivos desde una posición particular, que es sobre todo una posición ética que tiene que ver con la singularidad. De todos esos conceptos me quedé con 2 o 3 que son los que... ¿Esto anda? Uno es, no sé, porque también lo leí rápido, bueno, no importa los detalles, que fue medio un parto de elefante, pero acá tenemos el libro. Una cuestión que me gustó mucho y que no sé ya quién dice en el libro es el derecho a la transferencia. Eso me pareció hermoso y lo hablábamos hoy más temprano, en un libro sobre la infancia que presenté más temprano. El derecho a ser escuchado, el derecho a la singularidad, ¿no? Me parece que tenemos la responsabilidad ética de sostener y defender ese derecho, el derecho a la transferencia. Para eso tenemos que ocuparnos de estar a mano, ¿no? En este poliamor. El poliamor requiere recorrer, creo yo, no sé, no lo practico, quiero decirte, pero bueno, nunca es tarde, quizás. Nunca es tarde. Yo creo que sí. Marina me está calumniando. Sí, sí. Yo creo, debe ser capaz, que el poliamor requiere de la circulación, de caminar los territorios, de acercarse, de trabajar con otros que son muy cercanos pero también son muy lejanos respecto del modo en que encaran la práctica. Me parece que a esto nos referíamos cuando tan jóvenes y tan insoportables decíamos tiene hospital, no tiene hospital, había algo de eso que tenía alguna verdad, me parece. Y entonces en esos recorridos me parece que el derecho a la transferencia puede ser como una condición. Se pueden variar mucho los estilos, los modos de pensarlo, no es una técnica, decíamos hoy. Sin embargo, hay algunas invariables éticas, el derecho a la transferencia es uno, para eso tenemos que estar cerca. No es para todos, pero sí estar al alcance de todos, ¿no? No sé, no podemos de todos, me parece, pero sí de la mayor cantidad posible. En ese sentido también se nota que el libro tiene hospital. Está la cuestión de la transferencia imaginaria, simbólico y real. Julio hace un trabajo minucioso, riguroso, preciso, vayan a leerlo. Y luego se repite en 2 o 3 artículos, en el de Marisa Chamizo, en el de Marina y en algún otro, la cuestión de la paciencia. Y eso me llamó profundamente la atención, ¿no? Como una indicación, eso, como que es obvio, pero hay que decirlo. No. La transferencia no deja de impactarnos y de sorprendernos. Hay que decir, tengamos paciencia. Esperemos un poquito, está la cuestión del tiempo ahí también y está la cuestión de la disponibilidad, ¿no? De disponer un cuerpo a ese encuentro sin tanto prejuicio, sin tanta moral, sin tanto miedo, sin tanta teoría, sin tantas cuestiones que más que transferencias son conveniencias. El derecho a la transferencia me parece que es fundamental porque quizás le copa el lugar y entonces las conveniencias van cayendo. Apuesto a eso. Paciencia y apuesta son 2 cosas que se repiten cuando hablamos de la transferencia. Como apuesta, como espera, como tolerancia. Alejandro Daumas lo quiero nombrar porque fue Hoy alguien decía que yo había sido su docente de psicopato, Leila Wansek. Bueno, Alejandro fue mi docente de psicopato, mi ayudante de psicopato en la comisión.
Y además me acuerdo de una intervención, la voy a decir, total ya hablamos del poliamor, de esto, de lo otro. En el último parcial de Psicopato, yo quería, bueno, escribir todo, sacarme un 10, quizás un 11 si hubiese podido. Yo quería entrar a Psicopato, bueno, esas cosas que en el momento uno quiere y después por ahí va pateando tachos, pero sigue agradecida de estar en Psicopato. Y Alejandro me dijo, no se puede escribir todo. Se paró al lado de la mesa y me dijo, no se puede escribir todo. Y yo me lo acuerdo. Y su enseñanza, su transmisión, su posición ética, su alegría en cada clase, me lo acuerdo muy bien. Él habla de anclaje y forzamiento, que me parecieron también dos conceptos justamente para pensar la época, ¿no? La transferencia como un movimiento de anclaje y de cierto ordenamiento respecto de ese goce a la deriva. Es re interesante ese concepto, tendría que volver a leerlo. Lo que quiero transmitir es, ahí hay algo para seguir investigando. El anclaje no es ordenemos, regulemos el goce, esa cosa más así. No se trata de eso. El anclaje es en transferencia respecto, me parece, de la persona del analista. En ese sentido, Luján habla del seminario 16, un seminario muy caro a nuestros sentimientos, y habla entonces de que no se puede constituir un sujeto si no se le da un lugar. Si no se le da un lugar, no adviene un sujeto. Y me parece que podemos hacer un trabajo también de paralelo, o yo, quizás muchos de ustedes ya lo han hecho, entre la constitución subjetiva y lo que se genera en transferencia. Dar un lugar para esperar ahí que se produzca el llamado, ¿no? Que se produzca la demanda, que se produzca un sujeto. Pero eso no va a suceder si antes no dimos un lugar. Anclaje y forzamiento, me parece que el forzamiento tiene que ver con esa espera. Forzamiento que Alejandro dice como, bueno, esto es una palabra medio extraña, forzamiento. Sin embargo, me acordaba de Lacan que en algún lado dice como, no me acuerdo ahora si dice forzamiento, pero como que hay que forzar algo cada vez para transmitir el psicoanálisis. La transferencia es amor, es poesía, dice Leo, y es amor. Me pregunto cómo en una época que forcluye las cosas del amor, la transferencia sigue funcionando. Esto también no deja de impactarme, ¿no? Porque la práctica que hacemos es una práctica que se enmarca en el amor, ¿no? Decimos mucho que se forcluyen las cosas del amor, la castración, lo que dice Lacan en el saber del psicoanalista, pero también lo que palpamos cotidianamente. Sin embargo, la transferencia se sigue instalando si hay alguien ahí con una apuesta, anclado y forzando amorosamente, forzando con ternura que algo pueda ser dicho, dando un derecho. En ese sentido, dos cosas, termino. La transferencia es del analista. Hay todo un trabajo en el libro de la transferencia de este lado, de aquel lado, de cómo Freud, Lacan, quién transfiere qué, la cuestión del saber. La transferencia es del analista, es su amor al inconsciente, a la diferencia, a la castración, a la poesía. O la primera transferencia, alguien remarca, creo que Luján o Marina, que Lacan dice la primera transferencia es al analista. Y en ese sentido me gusta entonces pensar la transferencia en un entre analista, entre analizante, que permite la constitución de lo íntimo, que permite que una palabra sea dicha, que permite, y así define Lacan en el seminario 25 de la transferencia, saber leer de otro modo las trazas de ese sujeto, que permite entonces que un destino sea equivocado, que permite escribir una nueva resonancia. Entonces el derecho a la transferencia es el derecho a lo íntimo, a que una palabra sea dicha. En este punto me acuerdo de mi analista, y lo voy a decir porque lo tengo acá y con esto sí voy a terminar, que decía la dicha de una palabra dicha.